Saludos, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a este su programa, Gente Valiosa. Programa que se transmite a través de ¿qué? De radiometrópolis.com.blogspot.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo desde los Altos Mirandinos. Quien les habla, este es su interlocutor, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. En esta oportunidad, comenzando el año 2021, con nuestros ciclos de entrevista, contamos con la participación de dos profesionales de la psicología clínica y, por supuesto, sexólogas. Ellas son Andreina Aguilar y Ani Praski. Vamos a conversar con ellas con un tema que no ha sido visibilizado a pesar de los convenios internacionales donde Venezuela es signataria. Bien, y a pesar de que existe una ley orgánica también con relación al tema que vamos a desarrollar, pero que se le ha dado poca difusión en los medios de comunicación. Vamos a conversar con relación al maltrato infantil en Venezuela. Y nada mejor que estas dos profesionales del área de la psicología clínica, como lo es Andreina y como lo es Ani. Bienvenidas, mis estimadas amigas de radiometrópolis.com.com a Gente Valiosa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están a todos? Gracias por la invitación al programa nuevamente. Feliz año a todos. Empezamos este año con mucha ánimo y alegría, esperando cosas buenas de él. Sí, señor. Y dentro de las cosas buenas está ese trabajo que ustedes vienen realizando en materia de niños, niñas y adolescentes. Y debo mencionar que cada 25 de abril se conmemora el Día contra el Maltrato Infantil. Estamos ya comenzando el año y justamente dentro de 4 meses, específicamente el 25 de abril, se va a conmemorar un año más. Esto por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Y donde Venezuela también en los convenios internacionales es signataria. Ani y Andreina, ¿cómo entender en nuestro país, Venezuela, el maltrato infantil? Bueno, el Día del No Maltrato Infantil debería ser todos los días, pero hay un día que sí lo conmemora, donde tratamos de que la gente tenga conciencia del gran impacto psicológico que tiene el maltrato, tanto físico como psicológico, en el niño. Ya vamos a hablar del niño, niña, adolescente, del gran impacto que tiene, porque muchas veces solamente prestamos atención al maltrato físico, porque es el que tenemos visible, valga la redundancia, el que marca, pero no saben el maltrato psicológico, cuán daño también hace en la vida de ese niño que será un adulto y tendrá sus consecuencias ese maltrato. Así que es un tema muy amplio que trataremos de puntualizar en lo más importante el día de hoy. Dentro de estos puntos importantes en la Revolución Francesa, cuando se da la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración hacia el Hombre, no incluyen a los niños y niñas. Un poco de historia. ¿Cuándo verdaderamente se toma en consideración desde el punto de vista del marco jurídico una legislación para proteger al niño y adolescente? ¿Quiénes toman la iniciativa? ¿De dónde salen los tratados? Un poco de esa génesis para de alguna manera nuestros radioescuchas, nuestros internautas, puedan entender que dado el maltrato hacia el niño o hacia la niña, se tuvo que hacer internacionalmente, establecerse convenios, ¿sí?
y una legislación para poder proteger al niño? Bueno, el Consejo de Protección, o lo que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, no tiene mucho, tiene unos 18 años aquí en Venezuela, del cual se fundó o fue cuando comenzaron los convenios con la parte de la Ley Orgánica del Niño. Pero el maltrato siempre ha existido, el maltrato viene desde años remotos y siempre ha estado inmerso en la disciplina, por así decirlo, o en la forma de tratar de que un niño o adolescente cumpla con una norma o con un rol establecido. Y siempre se ha tratado el maltrato como una forma de disciplina. Y ha estado siempre inmerso en nuestra historia, en nuestros días, en cada uno de nuestras vidas. Una vez Fíjate, que se estableció la ley, que es sí, lo que todos adelante. conocemos como la ley de la LOM, a raíz de esa ley fue que en la mayoría de los estados de Venezuela comenzaron a nacer lo que son los consejos de protección o los CENNA, ¿ok? Donde cada estado y municipio cuenta con un consejo de protección donde tienen, no la obligación, porque no todos lo hacen, pero donde el adolescente o donde un familiar o donde un vecino pueda acudir para poder emitir una denuncia ante tal hecho. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados, nuestra sociedad venezolana, a que nos educaron que si me porto mal o si haces algo mal debes merecer un castigo, y ese castigo normalmente es un golpe, un corriazo, un chancletazo, ¿ok? Hasta con libros, periódicos, con lo que se me atraviesa en el momento. Y tenemos un mal concepto también de cómo educar. Entonces son muchos factores a la cual conllevaron a que naciera LOMNA y a que nacieran los consejos de protección, en discusión también con muchos psicólogos que se dieron cuenta del daño que le están perjudicando a esos niños y a la vez a sus familiares también. Daños que no se perciben en el momento, sino que ya luego de que ese niño se vuelve adulto, empieza a tener conductas disruptivas o cualquier otro tipo de conducta negativa, que nos preguntamos, oye, ¿por qué él es así? Cuando revisamos su historia, nos podemos dar cuenta que ha venido suscitando o recibió durante su niñez una educación Aversiva. no adecuada, aversiva, que era a través de golpes, gritos, porque como lo dijo muy bien Andreina, el maltrato no quiere decir solamente un golpe, sino también las palabras. Las palabras son bastante hirientes, y si tú alimentas a un niño negativamente, vas a hacer de ese niño un adulto totalmente aversivo para la sociedad. Claro, y definitivamente Venezuela y Latinoamérica no escapa justamente de su cultura y la manera y la forma en que fuimos, y lo digo como niño que fui y como niñas que ustedes fueron, de alguna manera criados. La Real Academia Española estipula que la disciplina, y abro comillas, se basa en una acción a través de un objeto, ¿sí? Para golpear a un niño, ¿bien? O a una niña, y establecer de alguna forma disciplina en su conducta. Cierro comillas. En la Convención de los Derechos del Niño del año de 1990 es cuando a nivel mundial se destapa y se encienden las alarmas por el maltrato hacia el niño y adolescente. En la convención se utiliza la palabra niño y niña, y es cuando Venezuela, como miembro signatario, como miembro firmante, ¿sí? Comienza su proceso de reforma de la ley tutelar del menor. Una ley nacida en los años 60, poco antes, pero que no garantizaba en un absoluto
la integridad y protección del niño. Una ley más o menos que estaba destinada a lo que era en aquel entonces delitos. Y es cuando en el año de 1997 nace LOGNA, y LOGNA es cuando establece todos los derechos y deberes del niño, y en su artículo 32 es cuando dice que el niño tiene que ser protegido, no puede ser maltratado. Estoy resumiendo el artículo. Se tiene que proteger su integridad física. Y cuando está la ley tutelar del menor, no existían casas, no existían instituciones y no existían organizaciones que protegieran al niño, bien sea en situación de abandono o bien sea en situación de riesgo, pero sí existían recintos para el área penal, ¿no? Para el área penal. Entonces, vista esta situación, es cuando nacen los consejos de los derechos del niño, estipulado por LOGNA en el año de 1997, y posterior viene una reforma en el año 2007 con relación justamente a LOGNA. Pero cómo el venezolano, cómo la cultura venezolana, cómo la sociedad venezolana digiere o entiende que el niño tiene que ser protegido. Y como dice Andreina, la violencia continúa, el maltrato, porque el maltrato es un sinónimo de violencia física, psicológica, verbal, estipulado en LOGNA y estipulado en los tratados internacionales. La pregunta que yo le hago a ustedes es cómo el venezolano o cómo la sociedad venezolana entiende la ley que protege al niño, niña y adolescente. ¿Por qué? Porque hay padres que bajo su concepto de disciplina y educación maltratan al niño. Yo creo que el venezolano descubre lo que es el Consejo de Protección del Niño, o que existe una ley que se rige el Consejo de Protección, cuando se encuentra una persona consciente que lo denuncia cuando está maltratando a un niño, porque se han visto muchos casos que hasta ahora los niños conocen lo que es el sistema de consejos de protección, lo que es la LOGNA. Ahorita son muchos los niños que tú te encuentras y te dicen, si me maltratas o me pegas, te voy a llevar a la LOGNA, porque tienden a decirle al Consejo de Protección LOGNA. Pero es por eso, porque se conoce un valiente que denunció en un momento dado a una persona que estaba infiriendo, que estaba haciendo daño a otro, y acudió o gritó o buscó ayuda, y fue ahí donde el venezolano aprende que existe, a pesar de que no, la violencia todavía existe y el maltrato, aprende que existe un consejo de protección que vela por la integridad y por el bien superior del niño. Que hay denuncias también que se hacen de forma anónima, porque no todos van a ir a denunciar, ay, si mi esposo le cayó a golpes al niño y yo soy la mamá y lo voy a ir a denunciar. Sí, sí han visto casos, pero son muy pocos los casos. Por lo general, mamá siempre apoya o tapa la acción de papá en el hogar. O viceversa. O viceversa, exacto. Pero hay muchas denuncias que son anónimas. Por eso yo pienso que la persona descubre el Consejo de Protección como se descubren las cosas aquí en Venezuela. Se corre la voz, sabemos que fulanito de tal denunció y sí actuó el Consejo de Protección, porque esa es otra cosa, la gente deja de denunciar porque dice, no, ¿qué va a hacer el Consejo de Protección? O el Consejo de Protección no hace nada. A mí me golpearon cuando era chiquito y yo soy una persona sana, o a mí me hizo bien los palos que me hizo mi papá o mi mamá. Entonces, porque muchas personas dicen eso, y yo he visto muchos memes en Facebook, en las redes sociales, que dicen que una nalgada a tiempo o un golpe a tiempo mejora muchas cosas, o previene muchas cosas. Entonces es un error que cae la gente, un error, porque ¿qué puedes tú enseñarle a tu hijo si tú lo educas con golpe? En el momento que él te llegue que hizo algo con golpes en la escuela o en cualquier lugar, ¿con qué moral tú le dices que eso no se hace? Si tú, la persona que él más admira, lo enseña con golpes. No, mamás y papás que dicen que es mi hijo y si yo lo quiero matar a palo, lo mato a palo porque yo lo engendré, yo lo parí
y es como que se sienten dueñas de ese niño o dueñas de ese ser. Y por ser dueñas de ese ser o dueños de ese ser, entonces ellos se creen con el derecho de que si yo quiero le dejo un morado y si yo quiero le rompo la cabeza porque no me pareció lo que hizo. Y no me importa y no, o sea, me sabe lo que diga el Consejo de Protección, no me interesa lo que diga el ONNA, porque ha pasado. Hemos visto muchos casos allá. Nosotras somos también, aparte, psicólogas del Consejo de Protección de aquí de Valencia. Y ha pasado, nos ha tocado enfrentarnos con padres que en consulta nos dicen así: es mi hijo y si yo lo quiero matar, lo mato. Y quiero decirle a las personas que nos están escuchando que el Consejo de Protección sí actúa a la hora de un maltrato hacia un niño. Por eso es la importancia de denunciar. No necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser cualquier persona, para uno actuar, porque puedes prevenir cosas futuras o prevenir cosas en ese niño y sacarlo de ese maltrato para poder generarle una estabilidad. El Consejo de Protección o la Ley Orgánica de Protección del Niño lo que busca es la integridad del niño, mantener la integridad. Y en el artículo 8, si no me equivoco, habla sobre el bien superior del niño, eso por sobre todas las cosas. Fíjate, Andreina y Ani, ustedes son parte de una institución que está enmarcado en LOGNA para velar por la integridad del niño, niña y adolescente. Y como psicólogas también manejan todo lo que es la parte sociocultural, el núcleo de la familia. Y el niño crece con afecto dentro de un núcleo familiar y crece con miedo. Y bajo la base del miedo, el niño no habla. ¿Bien? Y sobre la base de la complicidad entre padre o madre, no denuncian. O sobre la base de la amenaza, que es otro tema que podemos desarrollar, que es la violencia de género. La mujer no denuncia. ¿Ok? Cuando el niño tiene plena conciencia de que tiene una ley que lo protege. ¿Cuándo nace esa conciencia? ¿Cuándo él se da cuenta que hay un marco jurídico que la protege y que hay funcionarios a donde puede acudir? Pero que no se da el primer paso. ¿Cuándo se da el primer paso? En las experiencias que ustedes han tenido en la institución para la cual prestan asistencia. Aquí, por ahí de esa pregunta nace la importancia de la escuela en el niño, de el papel de las maestras, de educar al niño y de enseñarle de que su cuerpo, su vida se respeta y no hay nadie que tenga el derecho de faltar esa integridad de esa persona. Y es en la escuela donde el niño sabe que existe una ley orgánica de protección, donde hay un consejo de protección que lo protege. Porque en casa, si el maltratador es papá o es mamá, dudo mucho que papá le enseñe al niño que tiene un lugar donde acudir cuando le estén haciendo una falta a su integridad. El niño conoce de esta ley o el niño sabe que existe alguien que lo puede proteger cuando sale y la primera salida del niño del hogar es a la escuela. Y es ahí donde, por eso es que la escuela es un papel fundamental en el niño en cuanto a sus conocimientos de esta ley y de este organismo que lo protege. Incluso el Consejo de Protección, hablo en este caso en el de Valencia, que es donde prestamos servicio, va a la escuela también, ahí las defensorías van y hacen talleres en las escuelas donde se le dice al alumno, no solamente al niño, también al adolescente, que hay un organismo que los escucha y que los ayuda en cualquier situación problemática que puedan tener. Andrina, acabas de nombrar maestras, maestros. Vaya nuestro respeto para los educadores de nuestro país y ustedes, que son educadoras también. Bien. Luego de la casa, el primer contacto que tiene el niño, niña, adolescente es con el maestro y con la maestra en su educación inicial. Y no sé si ustedes recordarán el caso de Antímano en la ciudad de Caracas, donde la maestra le estaba dando correazo a una niña muy pequeña.
Yo calculo 3 Sí, años, se vio la noticia. ¿no? Yo calculo 3 años, ¿ok? Y a lo mejor no son todos los maestros, no son todas las maestras, nosotros no generalizamos, no lo debemos hacer, es nuestra responsabilidad como comunicadores, pero sí tenemos que ser puntuales. Y esto fue un caso público y notorio. Y Logna establece que no solamente es el niño el que tiene que manifestar, sino las personas que están alrededor de la zona geográfica donde está o vive ese niño o donde está en la escuela. O sea, yo por omisión soy culpable. Por omisión, yo Ya tengo eres una cómplice. corresponsabilidad como ciudadano y como venezolano. Así yo no conozca al niño o no conozca ese núcleo familiar, si yo estoy presenciando un maltrato, yo debo, porque me lo exige el ONNA, denunciar. ¿Por qué eso no ocurre? Por el miedo y también la gente mal informada. No, porque lo ven como normal. Ay, bueno, le están cayendo a palo porque A lo mejor se portó mal, esta niña qué se lo sé yo. merecía, entonces comienzan ahí una red de cómplices y, como usted dice, de omisión, y ay, pobrecita de la maestra, que después la van a acusar o la van a meter presa, miles de cosas que puede pasar por la mente de una persona inconsciente, porque aquí hay que llamarla esa palabra, inconsciencia, porque solamente una persona inconsciente ve que una maestra está maltratando a un niño y hace caso omiso de esto. Y el miedo, muchas veces también es el miedo a que no me quiero meter en un problema, en un conflicto, no quiero tener problemas con esa persona. Muchas veces no denuncian por miedo, pero es como yo siempre les digo, o sea, si no quieres que salga tus datos a relucir en la denuncia, puedes hacer la denuncia anónima y no te vuelves cómplice del hecho. O sea, la idea es que no te quedes callada, porque imagínate, hoy es un niño, no sabemos cuántos niños más están pasando por la misma situación, y entonces habemos personas que nos quedamos callados, se quedan callados. Y hay una opción, señores, pueden hacer la denuncia anónima. No sé, también ustedes escuchó o ahí está un libro de un niño que fue maltratado y lo publicaron en un libro de cómo el no decir nada o el mantenerse callado de muchos maltratos que recibió ese niño, el niño perdió la vida. Esas son consecuencias de falta de conciencia de la persona. Por eso es bueno que se recalque, como lo dice mi compañera, lo anónimo. Si usted no quiere salir a relucir una denuncia, puede hacerlo anónimo y el consejero de protección lo va a tomar y lo va a respetar. Pero imagínese usted el cargo de conciencia si no hacemos público una denuncia que pueda pasar en ese niño. Y es una cadena. El maltratador deja de ser maltratador cuando cortan la cadena. Exacto. Pero si no la cortan, esa cadena sigue, entonces miles de niños maltratados por una persona. Es eso es lo que tenemos que cortar, esa cadena. ¿No? Y recientemente, que lo como algo normal, y entonces en la cuarentena, no sé si ustedes cumplieron guardias en la institución, pero en la cuarentena, recientemente, y todavía estamos en cuarentena, pero desde que se decretó en marzo del año 2020, el incremento de maltrato subió en los hogares venezolanos. Bien, datos que yo manejo por lo menos en el estado Miranda y en la ciudad de Caracas, ¿okay? A través del trabajo de investigación que hizo la radio. No sé en Valencia. Y un caso que sonó mucho está muy cerca de ustedes, de la zona geográfica donde están ustedes, la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Una pareja humilde, vamos a llamarlo así, porque esto no tiene extracto social, no. Mataron a palo a el niño. Creo que era un niño. Se presentaron al hospital de Maracay manifestando que el niño se había caído. ¿Ok? Y, bueno, cuando hacen los exámenes forenses respectivos, contradice la versión. ¿No? Contradice la versión. ¿Ok? Y bueno, es cuando detienen pues a la mamá y al papá, porque ambos le dieron pues al muchachito. ¿Cuáles eran las condiciones de estos dos seres venezolanos? No lo sé.
¿Cuál era su condición psicológica? Tampoco lo sé, pero tenemos un problema muy grave y cómo lo estamos atacando desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de los consejos de los derechos del niño y niña y adolescente, desde el punto de vista de yo como persona y ciudadano, porque yo tengo una corresponsabilidad y LOGNA me lo exige. No es que, mira, puedes poner la denuncia anónimamente, no. O sea, si tú no denuncias, usted puede ir preso, porque usted presenció un maltrato. De hecho, yo como comunicador, cuando voy en la calle, pues no puedo, yo no soporto que una señora venga y le dé una cachetada a un niño en una parada pública. O sea, voy a intervenir, lo voy a hacer, ¿me entienden? Porque creo que tenemos una corresponsabilidad. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Porque este niño murió. Claro, los padres están presos, pero esto se pudo haber evitado. ¿Cómo? ¿Cómo llegar y evitar esto, Andreina y Ani? Y ya eso no es maltrato, ya eso se es denominado trato cruel, ¿ok? Porque dentro del maltrato hay varios tipos. Y ese tipo específicamente fue un trato cruel y es penado. Claro, y es como usted dice, porque este tipo de personas, hablando de este caso en específico, no fue solamente ese día que maltrató a ese niño, eso tiene que haber existido maltratos previos o de que las personas escuchan, ven o saben cómo este papá y esta mamá tratan a ese niño y pudieron evitar esta consecuencia mayor, porque ya estamos hablando de muerte, es una consecuencia mayor. Y por esos vecinos que no hablaron a tiempo o esa familia que no habló, miren lo que pasó. Entonces, esto es lamentablemente, vamos a agarrarlo como un aprendizaje para que ustedes, los que nos están escuchando, sepan que ustedes pueden prevenir este tipo de cosas solamente con denunciar, con llamar, con ir, quitarse ese miedo, quitarse esa angustia de que va a pasar algo más si yo denuncio, me pueden ver mal a la manera, me van a perseguir. No, es tratar de que la sociedad aprenda que toda conducta, todos mis actos tienen una consecuencia. Y si yo estoy actuando mal, me tienen que enseñar que eso no es una forma de educar, porque muchas veces hasta justificamos los maltratos, muchas veces justificamos la disciplina aversiva. Y eso no es disciplina, señores, eso es maltrato, ese es un trato cruel hacia un niño. La disciplina tiene que estar muy relacionada con la palabra amor, porque cuando disciplinamos con amor estamos enseñando. Cuando disciplinamos con amor estamos dándole a entender al niño que lo que le estoy diciendo es para su bien. Y eso es lo que tenemos que divulgar a los cuatro vientos. Así que no se vuelvan cómplices de personas que pueden hacer un daño mayor a futuro. ¿Cuál es el mecanismo cuando acuden a ustedes y cuáles son los niveles de sanción estipulados? Porque acaban de nombrar algo penal, pero es que hay una sanción administrativa. ¿Cuál es el procedimiento allí cuando se presentan ante ustedes? Bueno, normalmente la persona llega ante el Consejo de Protección, emite la denuncia, luego el consejero, para descartar si realmente hubo o no hubo maltrato físico, verbal o psicológico, inmediatamente lo refieren al área del departamento multidisciplinario, que es donde están las psicólogas, las visitadoras sociales y las orientadoras, que es donde estamos nosotras. Allí nosotros hacemos un trabajo de experticia, ¿ok? En el trabajo de psicología allí es de experticia, ver qué fue lo que pasó, qué tan afectado está, qué tipo de maltrato es, qué tan grave es, si fue trato cruel o no. Luego de que ya tenemos todas las evidencias, las pruebas, los hallazgos, procedemos a realizar el informe psicológico para que entonces el consejero pueda tomar una acción o una decisión. Si se determina que es un trato cruel, yo tuve en 2 oportunidades, 2 casos que eran de trato cruel. El papá había golpeado, pero fuertemente, con la hebilla de una correa al niño y le había hecho, o sea, lo había dejado con sangre, moretones,
fue bastante fuerte y se consideró trato cruel, y automáticamente el Consejo de Protección actuó y fue presentado ante el Ministerio Público. Ese tipo de casos así son penados. Claro, lo que pasa es que hay que entender que el Consejo de Protección somos un ente administrativo y nosotros lo que hacemos es conciliar. Por Nuestras eso actuaciones es conciliar entre las pregunta. partes. Pero, claro, cuando llega un caso de trato cruel como el de mi compañera está explicando, inmediatamente es remitido al Ministerio Público. Exacto. Cuando es un trato cruel, cuando hay evidencia de un maltrato significativo. Cuando estamos hablando de un maltrato psicológico, cuando estamos hablando de una dinámica familiar aversiva, una dinámica familiar donde no se le está brindando la estabilidad emocional al niño, ahí sí tratamos de conciliar entre las partes, y las sanciones que el consejero de protección puede determinar es separación del entorno. Exacto. Separan al niño de la persona que le está generando el maltrato. Si es papá, lo alejan del papá; si es mamá, lo alejan de la mamá. Son medidas administrativas. Mayormente se les aleja conciliando con los papás, llegando a puntos de acuerdo con ellos, como tienes que... Pero si los papás son los responsables, Ani. Exactamente, se aleja el niño del entorno y se llega a una conciliación con los papás. El niño va a estar con una familia sustituta, así, o con un familiar externo, ya sea tío, tía, que lo pueda tener, mientras mamá y papá tienen que verse en la obligación de someterse a un tratamiento psicológico para educarse, para sanarse y para aprender a educar positivamente y no a través de golpes. Claro, ese es cuando estamos hablando de un maltrato psicológico o un maltrato que no se da con frecuencia en una dinámica familiar. Cuando hablamos de un maltrato consecutivo, cuando hablamos de un maltrato cruel, ya es directamente trasladado al Ministerio Público para que el Ministerio Público sancione. Nuestras actuaciones en el Consejo de Protección es administrativa, es conciliar. Conciliamos con papá, con mamá. Si vemos que papá y mamá no están en las condiciones para tener al niño, nosotros tenemos lo que es la familia sustituta. Tenemos un programa de familia sustituta donde colocamos a ese niño mientras se hacen las actuaciones o se busca un familiar que esté en las condiciones para tener ese niño. Hay múltiples acciones que hace el Consejo de Protección. La medida más determinante que hace el consejero es la de separación del entorno. Hay medidas de responsabilidad en el hogar, hay medidas de responsabilidad de uno de los padres. Esas son las medidas con que cuenta el consejero. Y ese consejero llega a esa conclusión una vez que la psicóloga, en este caso Ani, o la psicóloga que está en el Consejo de Protección, determina qué tan grave es el maltrato, o si hay, cuál de las dos partes es la más afectada en la situación. Es un trabajo muy arduo en el Consejo de Protección y muy determinante, porque tenemos en nuestras manos el bienestar de ese niño que ha estado inmerso en un hogar disruptivo. Y el niño se acostumbra, el niño es tan noble y el niño es tan fiel que ama a esa persona que lo está maltratando, y él no entiende el por qué me separan de esa persona que me ama, y él no entiende que esa persona que lo ama le está haciendo daño. Porque es el concepto de amor. Porque es el concepto de amor erróneo que aprendió ese niño, y entonces se encuentra en esa ambivalencia, en una ambivalencia afectiva de que eres el que me quiere, pero me haces daño. Lo que pasa es que el factor de poder, en este caso los padres, manipulan la conceptualización de amor, cariño y afecto bajo una mampara, ¿sí? Y como el niño no tiene plena conciencia, sino que es afectivo, se entrega a eso, y él considera y se siente culpable porque cree que él es el que lo está haciendo mal, ¿no? Y esto está, ustedes como psicólogos lo saben mejor que nadie, ¿bien? Y es justamente lo que de alguna manera el ONNA protege al niño, pero son procesos burocráticos. Y cuando digo que son procesos burocráticos, porque lo inmediato es proteger al niño. Y cuando se protege al niño, la ONNA estipula que deberían existir casas de abrigo o casas hogares o casas de protección, y las cuales, honestamente, en el trabajo de investigación que hemos venido haciendo, son muy pocas.
específicamente Ok. los TEC que no sea en Aquí no, Valencia. Valencia cuenta con varias casas de abrigo. ¿Ok? En Naguaniagua también hay otra. Cierto que deberían haber muchas más y en mejores condiciones, porque para brindarle a ese niño esa estabilidad, pero es un trabajo arduo tratar de mantener esas casas de abrigo y la situación y todo lo demás, son muchos factores, y deberían ser casas modelos, deberían ser casas que le brinden a ese niño esa felicidad que no tienen en su hogar. Lamentablemente no se cuenta con esas casas de manera como deberían ser, pero es el sueño, como quien dice, es la meta llegar, tener casas de abrigo que estén acorde a las necesidades de esos niños que tan afectados están, porque no Y la solamente niños sensibilidad maltratados, del ser abusados, humano, la niños en sensibilidad calle. del venezolano, por Dios, ante este tipo de injusticia, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde está esa, no es pérdida de valores, porque los valores no se pierden, ¿no? Los valores están allí, pero ¿en qué momento dejaron de seguir los valores familiares y el venezolano pues perdió la sensibilidad ante estas injusticias? Claro, la pierden. Ahí ahorita más que todo se ve niños en calle pidiendo, niños comiendo de basura, y no solamente niños, también adultos, y hacemos como que no los vemos para que no nos afecte. Lo que pasa es que la gente también está ahorita, hoy en día inmersa, dirá, yo tengo muchos problemas como para estar metiéndome, para buscarme otro, lamentablemente piensan así. El día a día que se está viviendo no es justificable como para hacerte la vista gorda o volverte insensible ante una problemática que está sucediendo a diario, ¿no? Pero lamentablemente sí, he escuchado mucha gente que dice, ay, bueno, sí, le están cayendo a palo, pero bueno, eso no es mi problema. Yo tengo muchos problemas como para estar metiéndome en otro, y yo digo, oye, pero es un niño, Pero es que y no es porque esa es un niño, es un omisión ser se humano paga. que está en formación. Claro, pero es que debería, mira, lo que pasa es que no quiero hablar mucho de lo que es la ley y lo que es el deber ser, pero eso debería ser penado, debería ser multado, tú al ser caso omiso de esta situación, de tú hacerte la vista gorda, Claro. debería tener una sanción, porque tú como ser humano te estás volviendo cómplice. y te estás volviendo Claro. cruel. En el día a día, tú te pones a ver, te estás volviendo cruel, te estás poniendo parte del sistema tóxico, y te vuelves una persona insensible ante los acontecimientos a nivel social, porque estamos hablando a nivel social, y entonces poco a poco la sociedad se está destruyendo a sí misma. Entonces ahí es cuestión de conciencia. Nosotros mismos estamos destruyendo. Porque este niño exactamente va a tener un trauma, y ustedes como psicólogas lo saben, y este niño de alguna manera va a manifestar en su adultez conductas, bien sea aprendidas. Y siempre en consulta yo siempre lo digo, y yo sé que también Ani hace mucho hincapié en esto, de que siempre nos dicen, pero es que siempre nos dicen que la culpa es de los papás o de la mamá. Es que sí. Claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que sí. Claro, es que siempre dicen, no, es que siempre culpan a los papás y a la mamá. Es que es así, ustedes son los responsables de ese niño, ustedes son los que tienen que brindarle esa situación. No, pero es que fue la maestra que le generó ese maltrato, pero usted ¿dónde estaba en el momento de que le generó ese maltrato? Porque si usted es una madre o un padre que está pendiente o que está atento de las cosas de su hijo, usted sabe que su hijo lo está maltratando y usted inmediatamente va a accionar, no esperar. Y no va a esperar. Entonces, todo es responsabilidad de los padres, porque ustedes son los responsables de ese niño desde pequeño, ellos vienen en blanco, ustedes son los que están pintando ese lienzo. No, y muchos de los que nos están escuchando el día de hoy dirán, estas no saben nada, ¿será que nunca les pegaron cuando fueron chiquitas? No, es que es así, porque siempre lo dicen, y es por eso que es un tema que es bastante fueron ustedes, vamos a aclarar la pregunta, ¿fueron ustedes maltratadas en su infancia? A mí me pegaron. A mí sí me pegaron. Andreina nunca. A mí no, yo tuve unos padres como que fueron psicólogos.
No, a mí Unos sí. padres que me educaron con disciplina y amor, no fueron aversivos. Pero mi amiga sí tiene A mí historia. no fue que me maltrataban o trato cruel, nada de Ok. eso, pero sí me pegaban. Cada vez que hacía algo me daban como quien dice un tanganazo. Y sí, lo recuerdo. Yo creo que me pegaron hasta los 12, 13 años, ya entrando ya a la Adolescente. etapa de la Y explica, pubertad. ¿cuál es tu Ajá, de la consecuencia de adulta de eso? Bueno, aprendí o descubrí a través de la carrera que escogí, que fue la psicología, que el maltratador tiene dos vías, o el que es maltratado tiene dos vías. ¿Tienes ¿Ok? rencor? ¿Rencor por ello? Te vuelves maltratador, sí. No. Te vuelves maltratador, sigues con el patrón o simplemente haces conciencia de lo que tú recibiste estuvo mal y no lo voy a volver a repetir ni con mis hijos ni con los niños que tengo a mi alrededor, ¿ok? Hoy en día mi mamá, que en paz descanse, mi papá, me dicen, oye, actuamos mal, no, ahora es que entienden a raíz de que yo me convertí y estudié y soy psicólogo, ahora es que entienden, yo tengo una hija y ahora con mi hija es, si yo le medio la regaño, pero ¿por qué le vas a hablar así a la niña? No le puedes hablar así, no, y yo, ay, Dios mío. No, y yo doy fe que conozco a Ani, que tiene una hija, y ella no practica la disciplina aversiva. Ella Jamás. es totalmente diferente y es ¿Qué totalmente... psicología a la inversa? No, ella no No. practica la disciplina aversiva, o sea, no le pega a su hija, no utiliza el maltrato como una forma de disciplina. No. No tanto por la carrera que estudió, sino por la experiencia personal de que eso no lo lleva a nada. Y quería decir algo aquí importante. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que a mí me pegaron y mira, yo soy una persona sana ahorita, o mira, a mí no me pasó nada, más bien estudio, pero esa persona no ve que es ansiosa, que es impulsiva, son personas que a lo mejor sufren de alguna situación de angustia, y esas son las consecuencias de miedos, te vuelves también agresivo, y todas esas son consecuencias de una infancia no adecuada, una infancia donde estaba presente el maltrato. Y no solamente maltrato, porque estamos hablando del maltrato de pegar, maltrato también psicológico. Hablamos de maltrato psicológico a la manipulación, a palabras humillantes. Tú no sirves. A palabras que te marcan, ver cómo maltratan a mi mamá o a mi papá, Sí. ver maltrato hacia otros. Todos esos tipos de maltratos generan una inestabilidad emocional que repercuten en tu actitud o en tu conducta. Niños que cuando ustedes ven, mire, la conducta del niño, porque el niño no es que se va a sentar y le va a decir, mire, yo me pasa esto y esto y esto, no. El niño a través de su conducta va a manifestar que está pasando algo, que hay una alerta. Y es por eso importante, siempre lo recalco, las maestras son muy importantes en la vida del niño, porque es quien tiene la mayor parte del tiempo con ellos. Y muchas denuncias, y yo también es parte para felicitar a las maestras, en el Consejo de Protección llegan muchas denuncias de maestras que están pendientes de sus alumnos y ven cualquier situación, ven, mira, fulanito no es así, le está pasando algo, y son maestras que en verdad se dedican a su profesión, y son maestras que merecen una estrella, como también hay maestras que son totalmente inaceptables, Sí. inaceptables que no deberían tener esa carrera, porque para ser maestras tienen que tener una vocación, porque Lo que pasa es que viene un problema de estructura. Entonces, quienes de alguna manera estamos ejerciendo una profesión ahorita, ustedes desde su trinchera, yo desde mis espacios comunicacionales, de alguna manera pues pasamos por una formación, ¿sí? Educativa, social y familiar. Y de alguna manera pues a este interlocutor pues le dieron su cuerazo en más de una oportunidad. Y mi formación, mi crecimiento, siempre internalicé y preguntaba, porque yo siempre me preguntaba el por qué, porque el niño se pregunta por qué haces esto, por qué me gritas o por qué me pegas, ¿sí? Y debe haber una explicación. ¿Mm? El maltrato no se justifica bajo ningún concepto, por ningún lado, ¿ok? Eso tenemos que dejarlo bien claro. Pero
se le tiene que indicar si hay una sanción disciplinaria, ¿no? Y yo no nací con rencor, pues, pero hay muchas patologías, y ustedes las saben mejor que nadie, que degenera en una violencia de género. ¿Por qué? Bueno, porque esa infancia y esa adolescencia fue maltrato, fue muy traumática, fue muy dura, y él va a reflejar todo eso que trae, si no es atendido desde el punto de vista de la psicología, en su pareja, en su pareja. Y eso es lo que se da justamente con la violencia de género, que es otro tema sin duda alguna, pero que en la infancia y en la adolescencia, él de alguna manera fue víctima, no solamente de maltrato infantil, sino de abuso sexual también, que es otro tema del cual vamos a hablar en otro programa. Entonces tenemos una problemática desde el punto de vista estructural, ¿no? Que se tiene que atacar todos los días, no cada 25 de abril, no, como dijo Andreina, tiene que ser todos los días y el trabajo tiene que ser constante. Veo muy poca difusión comunicacional con relación a estos temas. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo de investigación y de verdad que es muy preocupante porque es la generación que se viene formando ahorita. Y cuando te digo que es generación, también hay manipulación por parte de los adolescentes o por lo menos de bachillerato, ¿sí? Que de alguna manera su inteligencia le da como para manipular. ¿Ustedes determinan eso en sus experticias cuando se presentan estos casos? ¿Que el niño está diciendo la verdad o está diciendo la mentira? Sí, por esto lo mandan a psicología porque determinar el nivel de manipulación de los niños o del adolescente, y viceversa, porque también hay lo que se llama en psicología, y lo utilizamos mucho en el Consejo de Protección, lo que es la alienación parental. Es un síndrome, es una situación que pasa al niño, donde uno de los padres manipula al niño en tal sentido que empieza a ver aversivo al otro. Yo te hace una alianza con uno de los padres, uno de los papás, para que vea negativo al otro. Ocurre mucho en las separaciones. Cuando los papás se separan, entonces yo tengo al niño, empiezo a hablarle mal al niño del papá, para que el niño empiece a ver lo negativo. Pero es mi falta de madurez emocional para saber que mi pareja ya no es mi pareja, pero sigue siendo el papá de mi hijo, y eso no va a cambiar. Entonces le hacemos un daño psicológico al niño, le estamos hablando de un maltrato, porque la alienación parental es un maltrato, la manipulación es un maltrato psicológico, y nosotros determinamos, llegamos a la experticia y podemos determinar si el niño está siendo víctima de este tipo de manipulación. Y también si el niño está manipulando a uno de los padres, porque los niños son astutos y empiezan a manipular, sobre todo cuando los padres están separados, empiezan a manipular a uno, que si no me compras tal cosa, me voy con mi papá, o viceversa. Y todo esto es un trabajo que tenemos ahí en el Consejo de Protección. Pero por eso le invitamos a las personas, acudan al Consejo de Protección, vayan, oriéntense. O por ejemplo, que un niño le diga, si me pega me vas a llevar para la lona, o si me regaña me vas a llevar para la lona, diga, vamos para la lona. Eso es lo que y en la lona le vamos a explicar hasta dónde es adecuado la disciplina del niño, o lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Claro, porque ellos tienen derechos, pero también tienen deberes. Sí, tienen derechos y deberes, pero hay muchos adolescentes y niños de más o menos en edades ya un poquito grandecitos que utilizan la ley a su favor o a su conveniencia y tienden a confundir, ¿ok? De que mi mamá no me puede ni siquiera regañar ni nada porque ya me está maltratando. No me puede decir esto porque ya me está maltratando, o no me puede decir, o no me puede mandar a lavar los baños porque ya es un maltrato. Eso lo utilizan a su favor. Y pueden ir no solamente al Consejo de Protección para denunciar un maltrato físico, psicológico, sino que también si tu hijo está en esta situación, estás percibiendo que tu hijo está en esta situación, está manipulando, se la está tirando de astuto, puedes acudir con él al Consejo de Protección, que con mucho gusto, bueno, aquí en el municipio de Valencia nosotros lo vamos a atender para explicarle de qué se trata en realidad la ley, o de que él también tiene derecho, pero también tiene deberes dentro del hogar.
dentro del hogar y dentro de la sociedad, porque Exacto. hay muchos adolescentes que no conocen esto. Los adolescentes tienen una responsabilidad penal. Sí, señor. Los Sí. adolescentes Señor. tienen un sinfín de derechos, pero también un sinfín de deberes que tienen que cumplir para tener una sociedad óptima. A Porque partir si no, de los 14 años tienen 14 responsabilidad años penal. les cae responsabilidad penal. Eso Pero recientemente con la reforma del año 2007 y la penal era sí, porque 5 eran los años 12. punible y ya subió a Primero 10 eran los años 12, a los punible. 12 había responsabilidad penal, Ajá, pero después lo cambiaron a 14. Primero era 12 años. Era 12 Pero años y subió a 14. a 14. Pero tiene que conocer que también a los 12 años, si cometieron un acto punible, tienen sus sanciones. Sí. Así tienes 12 años, tienes sus sanciones según la gravedad del hecho que hayas cometido. Pero es cuestión de que la gente aprenda a divulgar este tipo de información, no solamente trabajar lo que es porque siempre nos enfocamos en lo que es abuso sexual. El abuso sexual existe y es una realidad silenciosa muchas veces, pero también existe el maltrato. El maltrato existe, el maltrato físico y psicológico, que puede conllevar a muchas cosas. Entonces es cuestión de hablar de todo, de abuso sexual, de maltrato. En el liceo, en la escuela, ¿Cómo? entre ellos mismos, el bullying, el sometimiento. Todo esto tiene sus sanciones en el Consejo de Protección. En el Consejo de Protección llegan muchas denuncias de bullying en la parte escolar, en la parte de escuela, y dependiendo de la gravedad se sancionan a los adolescentes, a la escuela, se le imparten talleres. Es cuestión de divulgar, todo es divulgar. Yo creo que la información del Consejo de Protección hay que divulgar y mantener a la gente informada de lo que son los actos del Consejo de Protección, cuáles son las actuaciones que llegamos a hacer, cómo denunciar, a dónde ir, a dónde acudir. Nosotros tenemos números de guardia, tenemos consejeros de guardia que están activos las 24 horas para cualquier hecho. Hay que también clasificar lo que es un acto de emergencia, un caso de emergencia. Un caso de emergencia es cualquier caso, cualquier hecho donde el niño esté siendo víctima de un agravio, donde su integridad personal esté siendo afectada. No, y hay que hacer viral, porque esa es la palabra que ahora se usa. Ah, ¿no? viral, perdón. Viral. Hay que hacer viral esa educación o al no maltrato infantil, ¿no? Porque hacen viral cualquier cosa, Dios mío, que no tiene sentido. Pero las cosas que son educativas o las cosas que son tan significativas como este tema que estamos hablando, no lo hacen viral. Vamos a tener que hacer un TikTok de Consejo de Protección. No, y de maltrato. No. Es muy cierto. Nosotros hicimos un trabajo de investigación y de verdad que para mí como comunicador es muy preocupante, y le digo a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestros internautas que nos están viendo por nuestro canal de YouTube que presten atención a Ani y a Andreina. ¿Aló? En función justamente de proteger al niño y al niño. No necesariamente tiene que ser su familiar, mi querido radio escucha. No. Cualquier niño que usted vea en la calle, cualquier niño que esté en su vecindario, en su condominio, en su edificio, en su urbanización, somos corresponsables en función a eso. Ustedes manejan datos estadísticos, Ani y Andreina. Ahorita no tenemos una estadística como tal o muy exacta acerca del maltrato por la situación pandemia que se ha visto afectada Sí. la ida o la ida de las personas al Consejo de Protección, pero hablamos en el 2019 comenzando, cifras de hasta el 60% de niños maltratados, una cifra espeluznante. Sí, bueno, están manejando cifras de 11.000 casos. Mientras el Consejo de Protección tenga trabajo. El año de exacto, ¿no? Y 2019. yo siempre digo que mientras el Consejo de Protección tenga trabajo, es negativo, porque nosotros al tener trabajo quiere decir que el maltrato continúa en calle, de que el maltrato continúa en casa. Claro. La sociedad no está bien. No está bien, entonces mientras nosotros tengamos trabajo y el Consejo de Protección esté full, quiere decir que las personas continúan en este tipo de disciplina o de maltrato o de cualquier situación, porque le hacemos la vida tan complicada a los niños, sí, tan dura, que no les permitimos disfrutar de su infancia.
Sí, Estos señor. papás que pegan, a veces sí hasta sin motivo, Sin motivo. solamente porque vienen estresados de la Eso. calle, o es como decíamos al principio, o sea, no es justificable de ninguna manera, de los escenarios que sea, que golpees a un niño. Yo por lo general le digo a los papás en mi consulta, cuando escucho el por qué le pegaron al niño y tal, yo les digo, ¿ustedes saben por qué ustedes le pegan? Por un beneficio para ustedes, creen ustedes que le pegan por eso. Porque cuando tú pegas, tú sientes que tú estás descargando ese estrés, esa rabia, esa agonía, esa furia que llevas por dentro, la descargas con el niño. Así te haya ido mal en todo el día, llegaste a tu casa, el niño botó el agua y ese va a ser el detonante, o como quien dice el vaso, la gota que derramó el vaso, para entonces yo explotar y lo agarro a palo y con la justificación de que botaste el vaso de agua y quebraste el vaso. Y no, realmente no es así. Cuando te das cuenta el por qué le estás pegando al niño es porque venías cargada ya de cosas externas y lamentablemente siempre paga el más vulnerable. Claro, ¿no? Y utilizas a tu hijo, utilizas a ese niño como tu saco de boxeo para desestresarte o para aliviar tu estrés. Y yo sé que la situación país o la situación personal de cada quien es difícil, pero no utilices a tu hijo para eso. Pero es que no se Quiero justifica, contar un caso personal. Yani, eso no se justifica bajo ningún concepto. Por supuesto, claro, ¿no? Y quiero comentar un caso que atendí. ¿Por qué Carrizo? Y discúlpeme, no le das un golpe a la pared. Ah, porque tienes plena conciencia. Claro, porque te va a doler. Te va a doler. ¿Ah? No, sí. Y hay un caso en particular que yo atendí en el Consejo de Protección, donde la mamá le quemó la lengua al niño con una cucharilla porque se comió la leche. Entonces cuando yo atiendo, la mamá dice, pero ¿cómo se va a comer la leche? Usted no sabe cuánto me costó a mí comprarla. Eso fue porque creo que en el 2018. Cuando estaba un poquito muy apretada, entonces esa mamá angustiada de que cómo consiguió la leche y esa furia de ver cómo esa niña se la comió, yo le dije, pero esos momentos en que tú estás poniendo la cucharilla a calentar, ya tienes que tener conciencia, tienes unos minutos para pensar. Pero es tanta la furia o es tanto el nivel de descomposición que tiene la sociedad de que actuó por impulso y le quemó la lengua a la niña. Entonces no se justifica, cualquier caso no justifica ese tipo de maltrato. Y ese fue un caso que inmediatamente se mandó al Ministerio Público. Quemó la mano de la niña, la lengua, el día de mañana, ¿quién dice que no vas y le quites la vida a tu hijo? Claro, pero es que ya ha sucedido, ya con el caso al inicio de la entrevista, ya le han quitado la vida. Casos que se dan a conocer, pero hay casos que la gente ni siquiera se entera. Exactamente. De qué pasa con esos niños. Exactamente, inclusive niñas y niños recién nacidos, porque es que les atormenta el llanto. Señores, el lenguaje natural de un recién nacido es su llanto. Ese es su llorar, así se comunica. Comunicarse, si ustedes no lo sabían. Entonces, se sienten atormentados y ¿cómo le van a pegar a un recién nacido, por Dios? Si se está manifestando a través de su llanto, porque tiene hambre, porque no le han cambiado el pañal, porque de repente tiene calor. Lo que pasa es que son personas que no están preparadas emocionalmente para asumir una responsabilidad de un hijo. No tienen una madurez no tienen eso, entonces se vienen con la situación de que son papás y se atormentan y vienen todas las angustias y no saben controlar ese tipo de situación. Así que eso es un caso porque tenemos papá y mamá adolescentes de 14 años y 15 años que no están en la fase madura para ser madres, ¿no? Esos otros temas también. Entonces, ahora son dos infantes, ¿no? Un adolescente y un infante. O sea, es bien complejo esto. Hay mucho de que tenemos que hablar acá y de verdad que espero tener más contacto, por supuesto, con ustedes. Ya ustedes son amigas de radiometrópolis.com, .com y por supuesto de nuestro canal de YouTube. Y hay otros temas que queremos desarrollar porque la radio quiere informar, la radio quiere masificar, la radio quiere crear conciencia, ¿bien? ¿Y quién más que ustedes que están justamente en el área? Ya llegamos al final del programa, Ani y Andreina.
sus palabras finales. Por supuesto, como siempre le digo, sus redes sociales. En el ámbito del maltrato infantil, porque yo sé que ustedes se desarrollan en otras áreas, pero esto va directamente a todas aquellas personas que necesiten comunicarse con ustedes, bien sea para una denuncia, bien sea para una orientación, bien sea para una consulta desde el punto de vista del maltrato infantil. ¿Hay algún número telefónico, alguna dirección, correo o redes sociales? Y por supuesto sus palabras finales. No, bueno, primeramente agradecerte a ti por la invitación, por permitirnos esta ventana para hablar de este tema que mucha gente supuestamente lo maneja, pero no conoce en verdad la gravedad y la amplitud de este. Señores, estamos en una sociedad que puede mejorar si tú pones tu granito de arena. Si cada quien pone su granito de arena, podemos mejorar esta sociedad, porque todos tenemos el derecho y también tenemos el deber de ser personas conscientes y operativas para poder brindarle a nuestros niños una calidad de vida. Así que vamos todos a asumir responsablemente nuestras actitudes y nuestras enseñanzas. Está más decirlo que nuestros espacios están abiertos para cualquier información. Nos pueden seguir a través de @si.espaciovital. Ahí pueden encontrar nuestros números telefónicos, escribirnos por privado, escribirnos por nuestras redes sociales y gustosamente le atenderemos. Si tienen que emitir algún tipo de denuncia, algo por el estilo, bueno, estamos a la orden aquí en la ciudad de Valencia, en el Consejo de Protección, y atendemos a nivel privado también un consultorio ubicado en la Avenida Bolívar Norte de Valencia. Yo hoy, esta tarde, quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que no sean ese uno más del que se suma y del que aprende a que a través de golpes, malas palabras, a que a través del maltrato se educa, no se suman más a eso, súmense a la nueva dinámica, o no es tan nueva, ya tiene ya varios años, pero ha costado, a educar en positivo y a educar a través del amor. Y si no saben cómo hacerlo, simplemente pregunten, busquen por internet, usen las redes sociales para eso, no usen las redes sociales para ver cualquier tontería, cualquier video, no, usa las redes sociales para poder investigar, y si las redes sociales no te llenan o no te dan la información necesaria, pues entonces busca a través de un especialista, escríbenos, estamos a la orden, con mucho gusto te vamos a atender. Sabemos que hay personas que pensarán, ay, sí, me van a cobrar, qué sé yo, pero no, por un mensaje o por una asesoría o por algo que es un tema tan grave, no, señor, no te vamos a cobrar por eso. Tranquilo, simplemente deja tu mensaje, textéanos, comenta, cualquier cosa referente, nosotros con mucho gusto lo sabremos atender y ayudar, porque para eso yo creo que estamos inmersas en este ámbito, no solo a nivel privado, sino público, ¿ok? Así que no seas partícipe del maltrato, sé partícipe de la disciplina con amor. Esa es la verdadera que enseño. Muchas gracias por invitarnos y nos veremos próximamente por aquí nuevamente. Claro que sí. Gracias a ustedes por tener la amabilidad, por supuesto, de conectarse y de alguna manera, pues, informar a través de su profesionalismo y a través de sus conocimientos en pro, no solamente de los niños y niñas y adolescentes, sino también en pro de una sociedad llamada Venezuela. Mis amigos, mis amigas, estuvimos hablando con Ani y Andreina, psicólogas y clínicas con relación al maltrato infantil en Venezuela. Le doy las gracias por haberse conectado con nosotros a través de radiometropolis.com.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Será hasta una próxima oportunidad. Quien les habló, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Gracias totales.